Dos, Perfecto. uno. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos hoy con Óscar González. Óscar está hablando desde muy cerca de Lisboa. Ujú. ¿Por qué está invitado hoy en nuestra colección de podcast? Bueno, todos somos personas que estamos ahí en la banda esa de los 50 años y que hemos tenido que gestionar cambios en una época de la vida donde muchos de vosotros os enfrentáis a decisiones que antes no habéis tomado y que no son muy familiares para muchas personas y Correcto. se plantean en una época de la vida donde ya un poco estás quizá con menos energías para afrontar historias raras y pues de repente tenemos casos como el de Oscar de hoy, que lo que ha hecho ha sido cambiar de ciudad y cambiar de país y llevarse a toda su familia. Oscar, Así es. ¿cómo se toma una decisión de cambio de residencia que no es simplemente en la ciudad del lado, sino que es de un país a otro? Bueno, pues la verdad que en mi caso yo tuve alguna experiencia internacional, pues cuando era más jovencito, cuando tenía 20 y algo años, estuve viviendo en Estados Unidos, pero se me quedó un poco la espina y luego tuve otras oportunidades de experiencia internacional a lo largo de ya, pues cuando ya estaba trabajando, pero por unas razones o por otras, que si nacieron los niños, que si cambié de trabajo, no sé qué, el caso es que no surgió. Ahora que tengo más independencia, pues me surgió la posibilidad de venirme aquí, que bueno, un poco por la razón de yo puedo trabajar básicamente en cualquier sitio. Entonces dije, bueno, oye, ¿por qué no vemos a ver la posibilidad de irnos a otro país? Yo creo que era una buena experiencia también familiar, un poco ver la posibilidad de que los niños conocieran más una experiencia internacional, conocer nuevos amigos y para nosotros en cierta manera también. Analizando las posibilidades, pues nos surgió bastante, nos surgió un poco lo del tema de lo de Lisboa y donde vivo actualmente, que es cerca de Lisboa, y nos pareció que era un sitio que podría ser interesante, con mucha cercanía pues para la familia en términos culturales, para que nosotros tampoco fuera un cambio drástico, pero sí que cogiendo un poco la experiencia internacional, ¿no? que queríamos. Y además nos pareció que Lisboa en general es una zona bastante, es un país y es una ciudad bastante cosmopolita y bastante internacional, ¿no? Entonces, bueno, también la suerte un poco, yo tengo los niños pequeños, con lo cual para ellos no suponía un cambio drástico, ¿no? Complicado, en una época más complicada que pudieran ser los niños más mayores, los tengo en torno a 10 a 12 años, y entonces, bueno, pues era fácil cambiarles de colegio. Hablé con ellos, a ellos les pareció una buena idea el tener esta experiencia internacional y mi mujer también. O sea que en ese sentido, y la verdad que estamos muy contentos porque, por ejemplo, los niños iban a un colegio inglés en España, pero aquí no hablaban tanto inglés porque sus amiguitos eran básicamente españoles. Y aquí en Portugal, bueno, pues tienen muchísimos amigos extranjeros, también portugueses, y yo creo que en ese sentido la experiencia está siendo pues muy positiva, ¿no? O sea que están conociendo nuevos amigos, hablando mucho inglés, muchísimo más inglés que antes, aprendiendo portugués. Luego hablaremos de lo del también aprendizaje del portugués, que yo creo que es mucho más fácil de lo que la gente piensa. O sea, inicialmente dices es otro idioma, sí, es distinto, es complicado, pero es más fácil de lo que parece, ¿no? O sea que en ese sentido, pues ha sido bastante fácil, ¿no? Y luego, pues, Portugal me está resultando un sitio muy interesante eh, para vivir en términos, yo creo que los españoles en general hemos vivido un poco a espaldas de Portugal, no conocemos bien Portugal y Portugal es un sitio precioso. Básicamente a mí me está dejando alucinado, no solamente culturalmente, gastronómicamente, los vinos que tiene es una maravilla. También estoy muy impactado y esto lo conozco un poco contigo también, las playas, los lugares, las sierras que tiene, los lugares donde puedes ir en bicicleta, magníficos lugares para jugar al golf. Yo que antes no lo tenía un poco olvidado el mundo del golf ahí en Madrid bueno, la verdad que aquí tengo
la oportunidad de jugar al golf bastante y la verdad que en ese sentido esas es un poco las razones de por qué me he venido a Portugal. Sí, Una experiencia vital, en cierta manera, Sixto. pues has tocado un tema que mucha gente, yo consideraría que es una de las tres barreras que más le imponen a cambiar de país, a irse del sitio donde han nacido, que es el tema del idioma, ¿no? Yo creo que Mm. Portugal está por delante de España. Aquí todo el mundo ve las películas en inglés, incluso en Sí. el cine. Aquí no se dobla, no se traduce absolutamente ningún programa, con lo cual la mayoría de la gente es bilingüe, o sea, desde un conductor de taxi, el dependiente de una tienda, o sea, para ellos es como muy natural ser bilingües en inglés y en portugués, ¿no? Yo Ujú. tengo la sospecha de que la mayoría entienden perfectamente español, porque Mm. cuando tú amueblas tu cabeza ya con un idioma extra, los siguientes entran más fácil. Y es más, tú pones la radio, Radio Fórmula de música en Portugal y de cada tres canciones, dos son en españolas. Es verdad Así que por es. el reggaetón y por muchos otros ritmos que te pueden no gustar, como es mi caso, pero ¿cómo te has enfrentado tú a ese cambio de idioma? Bueno, yo creo que lo primero que tengo que decir es que a mí siempre me ha parecido un poco de los extranjeros que venían a España y no aprendían, se pasaban 15, 20 años en España viviendo y no aprendían algo de español, se me ha parecido un poco de falta de respeto hacia el país. Esa es la primera. Con lo cual, en cierta manera, para mí era fundamental y era crucial venir aquí y como muestra de respeto hacia los portugueses, que al fin y al cabo estoy viviendo aquí durante unos años en su país, aprender su idioma, intentar comunicarme con ellos un poquito en portugués, aunque es cierto que ellos hablan, pues la mayoría de ellos hablan el famoso portuñol y lo hablan mucho mejor que los españoles. Tienen una habilidad innata en hacerlo. Mi profesora de portugués dice básicamente que broma, los portugueses dicen que es que hablan mejor portugués que los españoles porque son más listos. No, yo creo que hay una serie de ventajas ahí, pues de pronunciación. Ellos tienen menos vocales, perdón, más vocales que las españolas. Los españoles tenemos a meter 5 vocales, con lo cual, en cierta manera, les resulta muy fácil. Pero a la vez también eso supone una dificultad para el español que viene aquí, pues porque todo el mundo, como son encantadores, intentan siempre hacerte la vida más cómoda y más fácil, intentan por todos los medios hablarte en portuñol. Y eso es algo que muchas veces tengo que decirles en portugués. Muchísimas gracias, lo agradezco muchísimo. Pero intenta hablarme en portugués, que es la única forma de que yo vaya cogiendo un poco el oído y acabe aprendiendo portugués, porque si no, si me habláis todo el rato en portuñol, al final pues no lo voy a captar. Y luego, bueno, pues me está pareciendo un idioma muy interesante. Tiene un toque un poco también de español antiguo, con por supuesto mucho de gallego, aunque los portugueses dicen que los gallegos son portugueses o son españoles hablando portugués, pero bueno, esa es una broma que ellos tienen un poco con el tema del gallego, pero realmente se parece mucho al gallego, tiene un toque también de cosas asturianas, y yo soy de origen asturiano, y también tiene bastante pues, de otros idiomas romances, como pueda ser el francés, el italiano y también el catalán, tiene bastantes cosas de catalán. Entonces, bueno, en cierta manera me está pareciendo un idioma muy interesante para aprender y culturalmente la verdad que estoy encantado de aprenderlo y no me está resultando especialmente complicado. Si acaso la complicación está en eso, en lo que te decía, de que los portugueses tienen una naturalidad, de una forma natural, una capacidad para hablarte en un español más o menos razonable, impresionante. Y tienes al final que decirles, por favor, sé que lo haces por ayudarme, pero intenta hablarme en portugués porque si no, al final no lo aprendo. Y eso es lo que yo quiero, es aprender portugués. Así es. Oye, Portugal es geográficamente un país con un tamaño mucho menor al español, ¿no? Mm. Sí. En población está en torno a los 10 millones y pico, pero tú tienes la sensación como que te has ido a un sitio más pequeño, que te sientes un poco encerrado. Por ejemplo, muchos de mis amigos que viven en Andorra dicen, hombre, vale, genial, mucha montaña y tal, pero es una cosa muy pequeñita. O sea, tú tienes un poco esa sensación. Por ejemplo, es verdad que no tienen estaciones de esquí, es alguna muy pequeñita en Serra da Estrela, pero tú tienes esa sensación como que estás en un sitio más pequeño.
No, no especialmente. De hecho, me ha asombrado lo grande que es. Yo pensaba que era más pequeño, pero luego cuando estás aquí, la verdad que tiene unas dimensiones muy importantes y lo que pasa que sí que está poco poblado. En comparación con España, claramente, bueno, pues cuando vienes, yo qué sé, en viaje en coche, te das cuenta la cantidad de kilómetros que te puedes pasar sin ver absolutamente ninguna casa, ¿no? Pero luego también es muy manejable porque todos los sitios, o sea, Lisboa, esto le pasa un poco a Madrid también, que como está en el centro del norte y del sur, o sea, Lisboa está muy bien, pues por ejemplo, yo tardo básicamente un sitio que me encanta el Algarve, lo conocí este verano, lo desconocía y bueno, creo que tú también lo has conocido este verano, pero es una maravilla. Entonces el Algarve está básicamente a una hora y cuarto, una hora y media. Te vas a Faro, en una hora y media estás. Y en el norte también en Oporto, que tuve la suerte de poder conocerlo también como hace un mes, un grupo de amigos que estuvimos allí. Y la verdad que Oporto también está muy cerca, está prácticamente a 2 horas y pico también, ¿no? O sea que es muy manejable. Las dimensiones de donde yo vivo, cerca de Lisboa, pues pues estás básicamente a cuarto de hora de todo. O sea, yo me voy a las playas de Cascais y estoy ya a media hora. Estoy de las playas de Guincho a un cuarto, perdón, a un cuarto de hora. Estoy de Caparica, de las zonas estas de las playas de Caparica, a media hora. De Lisboa a media hora. O sea, es todo bastante manejable. Es cierto que necesitas coche y todo esto porque sí que es cierto que me gustaría que tuviéramos mejores comunicaciones, quizás también con España, con el tema del AVE, pero esto es otra parte que ya hablaremos otro día, las dificultades que hay para hacer el famoso puente, que tienen que hacer un tercer puente, ¿no? Pero yo creo que voy a estar mejor comunicado con España, pero vamos, dentro de lo que es la comunicación portuguesa, es fácil de comunicarse e irse de un sitio a otro y es un país manejable dentro de unas dimensiones importantes, pero es un país grande. Fenomenal. Oye, cambiando un poco de tema, ¿qué te ha parecido el proceso burocrático? ¿Crees que es un país muy lento? Tiene fama de ser una burocracia compleja y de ser tediosa y lenta. ¿Cuál ha sido tu impresión? Yo luego te Mm, cuento la mía. Mi impresión es, eso lo cuentan todo el mundo y mucha gente con la que estás aquí te lo cuenta, pero la realidad es que yo he contado con la ayuda de gente que me ha ido diciendo cuáles eran los pasos y no he tenido excesivos dificultades con el asunto. Pues para sacarte toda la documentación, el número de utente, que es una especie de seguridad social, o sea, todo el día que iba con alguien que me acompañaba, amigos nuestros que nos han ayudado aquí en el relocation un poco en la zona y no me ha parecido especialmente complejo, pero también es cierto que no he necesitado todavía de utilizar de la burocracia portuguesa en exceso. O sea que en cierta manera sí que lo comentan, o sea que debe haber algo de verdad, pero yo no lo he sufrido. Te lo digo con toda sinceridad. Yo no sé tu experiencia, quizás ha sido un poco distinta. No, a mí me sorprendió la agilidad y sobre todo me ha sorprendido una cosa, y es que están muy digitalizados en algunas cosas. Sí, sí que es Por cierto. ejemplo, Sí. las aplicaciones de la Seguridad Social para la atención médica son Ujú, tremendas. Y luego hay muchas fases, por ejemplo, de la sanidad de la Seguridad Social, yo sí he utilizado en un ambulatorio, por ejemplo, ujú, los análisis clínicos no se hacen en los hospitales públicos ni en los ambulatorios, se hacen en tiendas de análisis, o sea, no tiendas, laboratorios de análisis, que hay cientos por todo Lisboa. ujú, Tú vas ahí con tu número de analítica, tu número de utente, que es el número de paciente y demás, y te lo hacen y ya, pues digitalmente te lo envían a ti, a tu médico, ujú, etcétera. ujú. Y también, ¿con qué otra cosa pasaba lo mismo? Ah, con las farmacias. O sea, tú vas con la aplicación a la farmacia y directamente en la aplicación tienes todas las prescripciones de medicamentos, etcétera. O sea, sí hay una Sí, digitalización que agiliza mucho los procesos aquí. Por ejemplo, también es cierto. a Ujú. mí el certificado de residente no habitual me lo concedieron hace un poquito más, hace 2 años, en esta fecha, y tardó, no recuerdo si un día o dos, pero todo el mundo decía que Ujú. 3 meses, y la verdad es que fue súper, súper ágil. Pues ya te digo, hombre, yo llevo menos tiempo que tú, no he tenido que utilizar tantas cosas, pero te digo, las cuatro cosas básicas mías, el número de NIF portugués, el número de utente, este tipo de cosas para el día a día, me ha sido bastante fácil y no he tenido que esperar mucho. ¿Eh? O sea que en ese sentido no he tenido mayor dificultad. No, por ahora no, desde luego que no. Más cosas.
¿Cómo percibes la seguridad en Portugal? Y bueno, en concreto, en Portugal en Sí, general, en no solamente Portugal. Lisboa. Pues yo sinceramente no he visto grandes diferencias con España. Me parece un país seguro, pero igual que también me parecía España, ¿no? O sea que en ese sentido sí que claramente, o sea, yo creo que nos debemos de sentir todos unos privilegiados, tanto en España como aquí también, que vivimos en Portugal y otras zonas de Europa, ¿eh? No solamente aquí, donde la seguridad es fundamental. El otro día quedaba con padres del cole, que eran todos básicamente, éramos unos 25, quedamos a tomarnos un café ahí al lado del mar, un sitio precioso, no sé cuántos, y bueno, un poco por mantener ciertas amistades con los padres internacionales del cole, ¿no? Teníamos unos 25, pues había como unos 10 americanos. Que yo esto lo sabía por los americanos brasileños, viene mucho aquí por razones de seguridad, ¿no? Pero los americanos, les pregunté que cuáles eran sus mayores las razones de por qué se venían a Portugal a vivir. Y me dijeron que la primera, claramente, la seguridad. Es cierto que no es diferencia respecto a España, España también la podrían tener. Seguridad no tanto, no es como el caso de Sudamérica, quizás seguridad en términos de que te van a atracar por la calle y todo esto. No, los americanos no tanto, es la seguridad de que se quejaban muchísimo, muy apenados de la cantidad de problemas que hay con el tema de las armas allí en Estados Unidos, de que hay pues ataques en los colegios, en las estas. Esas cosas les tienen muy machacados, ¿no? A los americanos, ¿no? Entonces, la masa ingente de americanos que vienen aquí, Rosy, básicamente se vienen por el tema de la seguridad. Y luego hay una segunda historia que me contaron que, bueno, dije yo, joder, pues tampoco es tanto el ahorro, que era lo de que claro, venir desde la costa este a venirse aquí a Portugal son 5 horas. Ellos decían que tardaban muchas más horas en moverse a cualquier otro sitio de Estados Unidos, yo que sé, a la costa oeste o lo que fuera, si ellos eran de la costa este, pues tardaba mucho más tiempo que venirse aquí, o que sus padres para visitarles aquí tardaban 5 horas. Es una razón, no sé, es curioso, ¿no? Y hombre, que España, pues España supondría 1 hora más. Y si vas a Italia, estaríamos hablando de otras 3 horas más. Y si te vas a Francia, de otra hora y media. Entonces, bueno, para ellos es quizás el país dentro de la Unión Europea más cercano, junto con, diría, Inglaterra e Irlanda, ¿no? Pero sí, es curioso que ellos todos me decían lo de la seguridad. Yo, sinceramente, me parece un país igual de seguro que España, ni más ni Yo menos. salvo un detalle que es que huele a marihuana en todas las esquinas en Lisboa y me parece bastante desagradable. Es Creo cierto, sí. que hay mucha seguridad. O sea, yo no he presenciado ningún tipo de delincuencia. Y alguno de los amigos de Portugal alguna vez nos ha contado alguna cosa, tipo de carteristas que ha visto y tal y cual. Pero en general yo creo que puede ser muy Yo similar a tampoco, Madrid o más seguro incluso que España. incluso más. Ujú. Oye, ¿y cómo percibes tú la libertad en Portugal? O sea, la presión esa de tantas normas en España y te multo y tal y cual. ¿Tienes esa sensación? La Una sensación carta de la es, agencia tributaria te hace ya sentir nervioso. O sea, es como mm, una presión yo extraña, te o sea, cuento, difícil de explicar. mm, la sensación que tengo yo es como que en Portugal hay muchas cosas están prohibidas, pero no hay, esto lo hemos hablado yo creo que en alguna ocasión, o sea, es como que no tienen todavía súper desarrollado la capacidad de controlar las cosas que son que están mal hechas, ¿no? Esto se nota mucho en el mundo de la circulación, ¿no? O sea, el que veas a alguien, pasa la Guardia Nacional, ves a un coche que está mal aparcado y bueno, pues tampoco, si no tienen ocasión de multarle, pues no lo multan y ya está. O sea, pero eso no significa que no haya muchas cosas prohibidas. Hay cosas prohibidas, pero hay una un poco más mano ancha, ¿no? En comparación con otros países respecto de cómo intentar controlar este tipo de cosas. No están ahí todo el día machacando las cosas poco importantes. Las cosas importantes, me imagino, pero estoy hablando de cosas simples de tráfico y cosas de estas que son las que yo he tenido ocasión. Pero sí, esa es mi sensación. Mi sensación es que hay cosas prohibidas y todo esto, pero que no, no son obsesivos, ¿no? En comparación quizás con otros países de Europa, ¿no? Con España incluso, ¿no? O sea que ¿Cómo percibes tú eh, la tensión política? O sea, ¿crees que hay un poco la polaridad que hay en España?
Hombre, es verdad que ellos no tienen las autonomías, eso les hace tener un gasto público Claro, mucho más razonable y que no haya otra beta ahí de enfrentamiento. Yo creo que el único enfrentamiento que tienen ellos es el fútbol. Y acaba el partido, se dan la mano y se acabó. Y también sí, hemos visto algún partido donde ellos pues tampoco son tan efusivos como nosotros, ¿no? ¿Qué crees? sí. Bueno, yo creo que, bueno, tienen cierto pique de regiones entre el norte y el sur. Bueno, pues el norte son distintos, los de Porto en comparación con Lisboa. Pero sí, en general yo les veo mucho más integrados. No sé, es un país en ese sentido, bueno, al ser más pequeño y todo esto, la integración es mucho más importante, ¿no? Y entonces un poco como que se sienten mucho más, se sienten portugueses, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no veo esa polaridad, esos problemas que hay quizás en España a ese aspecto. No lo percibo. Lo percibo. También es cierto que cuando estás aquí, primero, estás menos conectado. Eso te pasará a ti también. Estás menos conectado con la política española. Lo ves todo un poco de los toros de la barrera. Pero también cuando estás aquí y te sientes, o sea, estás viviendo aquí, pero tampoco te sientes un portugués genuino que domina y que entiende, quizás por el idioma, pues todas las problemáticas políticas, que las habrá también seguramente, pero no las conozco en su profundidad porque todavía no llevo tiempo como para conocer exactamente, pero no, a simple vista no se percibe ese problema que cuentas tú. Ujú. Oye, y vamos a volver a nuestro país de origen. O sea, Mm. ¿cuándo uno toma la decisión de voy a cortar, voy a soltar amarras en el lenguaje de la navegación, que tú eres un gran marinero y conoces muy bien el mar? ¿Cuándo dices suelto amarras? ¿Qué dudas se te pasan por la cabeza o qué motivos, sobre todo, hacen que tomes una decisión así? Bueno, pues ya te digo, yo es que hace tiempo tenía esas ganas de irme al extranjero a probar. O sea, yo estoy encantado en España en ese sentido, ¿no? O sea, es mi país, mis amigos, mi familia, todo. Pero sí que en un momento determinado es como me gusta, o sea, soy un poco de culo de mal asiento, ¿no? O sea, eso me lo dice mi mujer, ¿no? O sea, me gusta estar en un sitio, no puedo estar más de tiempo, cierto tiempo, ¿no? Entonces yo en un momento determinado dije, oye, no, oye, voy cumpliendo años, no sé cuántos, pero tengo que eh, mm, practicar esa idea que tenía de vivir en el extranjero durante un tiempo. No lo pude hacer en su momento, me hubiera gustado, tuve oportunidades de Portugal, pero no hice, porque a mí, por ejemplo, mi experiencia en Estados Unidos cuando era jovencito y estuve un año me pareció espectacular, me pareció muy bonita y me parece que es una gran experiencia para todo el mundo. En algún momento de su vida, el pegar el salto y decir, oye, me llevo. Claro, hay que pensarlo bien, el momento oportuno, cuando los hijos son pequeños, tu mujer te tiene que seguir 100% a esto. Esto siempre lo hemos estado hablando los dos, esta posibilidad. Y bueno, en este sentido, mm, el salto lo pegas, pues porque en un momento determinado dices, oye, ¿y por qué no? Así es la historia. ¿Y por qué no? Y entonces, bueno, pues yo creo que era el momento oportuno. Y cada vez más le llaman a Portugal la California de Europa. Es verdad que disfrutamos de un clima fabuloso. Bueno, también Ujú. hay muchas zonas en España donde el clima es Sí, muy también. Ujú. suave, muy agradable. Y hemos comentado en alguna ocasión que tiene puntos similares Lisboa y San Francisco. O sea, tienen los tranvías de madera antiguos, tienen las Las cuestas que son colinas. tremendas, Ujú. tienen el puente colgante y el terremotazo, pero que los dos fueron terroríficos. Lo que pasa es que el de Lisboa fue mucho antes. ¿Tú Ujú. crees que puede ser esto la California de Europa? O sea, un sitio así de innovación, próspero, cosmopolita, desde el punto de vista tuyo como inversor, que es tu profesión. Ujú. Yo creo que tendrían que desarrollar mucho más ciertas capacidades de promover con más intensidad el ecosistema del mundo emprendedor, es mi opinión. O sea, yo creo que todavía en ese sentido les falta mucho para llegar al desarrollo que pueda haber en otros países de Europa, sobre todo en Inglaterra o incluso en España. En España yo creo que se ha generado cierto ecosistema en el mundo emprendedor y sí que y entonces Portugal, yo creo que cuando las autoridades se tomen esto un poco más en serio y empiecen a desarrollar
y generar el ecosistema. Ahí no es un tema fiscal solamente, hay evidentemente otras razones, buenas universidades, buenos foros de inversión y todo esto. El día que eso se desarrolle, sí que podría ser el germen de efectivamente algo de ese estilo, porque es cierto lo que dices tú, o sea, es buen tiempo. La gente con una riqueza lingüística impresionante, hablan muchísimos idiomas. Luego, pues a la gente le gusta venir, ya te digo, los americanos que vienen te vienen por razones de lo más curiosas, ¿no? Como por ejemplo el tema de la seguridad o la razón de cercanía. O sea que en ese sentido, sí que creo que tiene potencial, pero yo creo que tienen que pegar un salto en el tema de saber desarrollar el ecosistema del mundo inversor, sobre todo el mundo de startups y todo esto mucho más. ¿Eh? Además, yo creo que tiene una ventaja Portugal, o sea, en España el inversor de startups, o sea, o los emprendedores de startups, siempre tienen una desventaja respecto de lo que podría ser en Portugal, porque el emprendedor español siempre tiene una tendencia, como España es relativamente grande en Europa, a intentar desarrollar una startup que enseguida empiece a desarrollarse en España y luego dejan la internacionalización para un segundo plano. En Portugal no puede ser así. O sea, si tú montas una startup aquí en Portugal, inevitablemente tienes que pensar desde el primer momento en la internacionalización, porque es que si no, no te desarrollas, porque es demasiado pequeño. Entonces, yo creo que podrían efectivamente empezar a nacer ideas de startups aquí en Portugal, pero ya con una idea internacional. Decir, oye, Portugal aquí monto un tema, pero realmente lo que estoy pensando es ya, pues Inglaterra, Francia, España, por supuesto la cercanía de España es fundamental, y en ese sentido yo creo que sí que tiene mucho potencial. Portugal, claramente, claramente. Ujú. Oye, y ya para ir cerrando, que nos acercamos al tiempo de referencia, que son 30 minutos, ¿volverás algún día a España? Pues no lo sé, no lo sé. No sabría decirte hoy por hoy. Va a depender de los niños. Te lo digo con toda sinceridad, porque yo creo que lo más importante yo soy, a mí me gusta, como padrazo que soy y todo esto, pues estar cerca de ellos, ¿no? Entonces, bueno, depende de cuál sea su evolución. Ahora son tan pequeños que ahora estamos hablando que ahí tengo 3 a 5 años vista, que no me tengo que preocupar de este asunto. Pero sí que es cierto que en los años previos a que ellos empiecen a estudiar una carrera que les apetezca estudiar, si quieren estudiar, pues sí que yo claramente soy de los que me voy a intentar acercar a ellos. Tendrán que volar solos, ¿no? Pero intentar que no sea una cosa de decir, ah, están en Estados Unidos y yo aquí en Lisboa, o no, o en Madrid, no sé, y ellos están. Intentaré acercarme. Y no descarto la posibilidad de que si ellos deciden irse a estudiar fuera, eso lo hemos pensado alguna vez Atante y yo, la posibilidad de tomarme algún año sabático e irme con ellos allí al sitio, separados, ellos estarán en su sitio, yo en el otro, y también buscar otras experiencias internacionales junto con ellos. O sea que en ese sentido, bueno, llegará un momento donde se casarán y ya me dejarán y dirán, papá, vete a casa a... Pero bueno, en fin, entiéndeme, pero es algo Sí. que no lo tengo pensado, sinceramente. Por ahora estoy muy bien, estoy muy contento Ujú. y me parece una experiencia muy enriquecedora, pero en mi caso, los niños mandan, claramente. Ujú. Fenomenal. Oye, pues muchísimas gracias, Óscar. Nada, gracias a ti, Sixto. Seguiremos Muchísimas viéndonos por las gracias. docas y por esos restaurantes que tú y Magníficos, yo ¿eh? descubrimos juntos, o si Eso no, es. en algún espectáculo de fado. Eso. Tengo Gracias por... muchas ganas de conocer los sitios de fado. Me han hablado, porque yo creo que también España, con eso de que tenemos el flamenco, nos parece que el Ah, fado no. No, el fado es muy bonito. muy Es bonito, muy precioso, bonito. es Sí, otro sentimiento distinto, radicalmente distinto, pero sí que es bonito. es Muy bien, cierto. Sixto. Un abrazo. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos Gracias a vemos. ti. Hasta luego. Chao, Chao, chao. chao. Adiós.